Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Me lo acerco. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, es un placer estar esta media horita de la mañana con vosotros. Como ha dicho Eusebio, yo trabajo en el Centro Reina Sofía y lo que hacemos fundamentalmente son aproximaciones a la realidad, análisis sociológicos de diferentes elementos. Y hoy lo que os quiero presentar son un avance de algunos datos de una de las investigaciones que os acaban de comentar y que estará lista a finales de año. Bueno, porque vosotros estáis muy en el terreno, trabajáis muy pegados al terreno y nos parecía que igual os resultaba de interés ver un poco una visión más global de cómo está la educación en España, como digo, a través de datos estructurales. Los datos, las estadísticas, muchas veces no nos satisfacen en el sentido de que lo que miden y cómo lo miden a veces no nos da la información que querríamos tener, pero sí que nos da un cuadro importante sobre algunos elementos que es interesante conocer. Bueno, sin más, voy a empezar con algunos datos que tienen que ver con el presupuesto y el gasto en la enseñanza. Como veis, en la barrita, el punto rojo, bueno, yo para atinar desde aquí, bueno, el punto rojo sería España. Este gráfico hace referencia al gasto final comparado de varios países de la Unión Europea en cuanto al tanto por ciento del Producto Interior Bruto que se dedica a educación, ¿vale? En este sentido, la media europea estaría en el 5,3%. Como veis, España está bastante por debajo de esa media, curiosamente junto a países como Alemania. Esto ya os puede llamar la atención en algo que estamos algo por encima de Alemania, ¿no? Pero muy por detrás del gasto que tienen otros países como, bueno, los que están más a la izquierda, Dinamarca, Suecia o Chipre, que tienen casi un 8% del Producto Interior Bruto lo dedican a la educación. Otros países de nuestro entorno están en cifras similares, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Una idea aún mejor nos hacemos si vemos los datos de evolución, ¿vale? Este gráfico, primero, el superior, muestra el gasto en educación dentro del Producto Interior Bruto en el periodo 2009 y 2012, comparando el gasto que tiene de media la Unión Europea y España. Bien, pues como veis, el gasto ha ido en descenso en los últimos años. En Europa, de manera leve, más o menos se han mantenido las cifras, en España de manera más significativa, ¿no? Desde 2009, que gastábamos un 5,1%, al último dato registrado, que es el de 2012, que se gasta un 4,5%. He de decir que ayer leí en la prensa que el Ministerio de Educación acaba de sacar los datos del curso escolar 2015-2016 y prevé que va a haber un gasto superior en educación, ¿no? Un gasto global superior, pero es cierto que si atendemos al gasto en proporción al Producto Interior Bruto, que es la tendencia que estamos viendo aquí, sigue manteniéndose la tendencia a la baja, ¿vale? Y, por supuesto, no se alcanzan ni de lejos las cifras que teníamos en 2007 antes de la crisis. Es importante, cuando hablamos de educación, a los datos estructurales, atender a las diferencias por comunidades autónomas, porque hay diferencias bastante significativas, ¿no? Si veis el gráfico inferior, sobre el gasto autonómico, el tanto por ciento regional que se dedica a la educación para el año 2012, vemos que pues, las diferencias son enormes, ¿no? En el primer lugar, la comunidad que más gastaría sería el País Vasco, casi un 30% de su presupuesto va a educación, es decir, 3 de cada 10 euros en esta comunidad van destinados a la educación, seguido de Andalucía o Murcia, y vais viendo cómo va bajando el nivel de gasto hasta las últimas posiciones que las ocuparían Madrid, Baleares o Navarra, ¿no? Otro dato que os puedo dar es que desde el año 2007 solo hay muy poquitas comunidades autónomas, 5 creo, que han aumentado algo su presupuesto en gasto en educación y son pues las que veis ahí, básicamente País Vasco, Andalucía, Murcia o Cantabria, ¿no? El resto no lo ha hecho. Y eso pese a que, como vemos aquí, el número de matriculaciones de alumnos que se matriculan en centros escolares ha ido en aumento. Es decir, pese a que, como os pongo ahí, desde el año 2000 desciende el número de población joven. Cuando se habla de población joven se suele referir a la población que está entre 15 y 29 años aproximadamente, pues desde el año 2000 hay un descenso del número de población joven.
como hemos visto, hay un descenso en el gasto que se dedica a la educación y, pese a eso, hay un aumento en las matriculaciones en distintos niveles educativos. Aquí veis para el periodo 2010-2013, y es interesante ver la primera columna numérica que recoge la cifra de variación en este periodo, ¿vale? Entonces, en infantil, primaria, ESO y bachillerato ha aumentado las matriculaciones, no excesivamente, pero han ido progresivamente en aumento, pero es espectacular el aumento que se ha producido en lo que podríamos llamar las enseñanzas profesionales, ¿no? Bachillerato a distancia, FP grado medio, FP grado superior, FP a distancia, etcétera, ¿no? Las cifras son realmente muy significativas. Para hacernos una idea también global de la situación de los centros educativos en España, os he querido traer este cuadro, nada, sencillamente para que veáis, bueno, el total de centros, que sería la primera columna en España, divididos para ver las diferencias entre los centros públicos y los centros privados, entendiendo por privados los concertados y los no concertados. Bien, pues como vemos sería la segunda columna, los centros que imparten una o varias de las enseñanzas de ESO, bachillerato y ciclos de FP, el tipo de centros más numerosos, ¿no?, de los que más hay. Y, bueno, quizá atender a algunas diferencias menores, las cifras, si veis, son casi equiparables, ¿no? O sea, hay como 160 y algo centros más públicos que privados, pero las cifras son casi equiparables, ¿no?, la cantidad de centros públicos y privados que hay en España. Y quizá pues llama la atención cómo son mucho más numerosos los centros privados, concertados y no, que imparten educación primaria, o los centros que atienden las necesidades educativas especiales, ¿no?, que sería la penúltima columna, ¿no?, pues son bastante más numerosos. Otro dato interesante es cómo, interesante y preocupante, cuando atendemos, por ejemplo, a cuántas clases existen por centro, vemos que ha habido una disminución gradual desde el inicio de la crisis, sobre todo en los centros públicos. Hay una reducción del 9,3% de número de clases por centro, no así en los privados. Esto se produce fundamentalmente en la escuela pública. Si nos fijamos, sin embargo, en la ratio alumno-docente, es decir, a cuántos alumnos de media atiende un profesor en el aula, y comparamos España con otros países de nuestro entorno de la Unión Europea, realmente vemos que en este caso España presenta una de las ratios más bajas en comparación con estos países en ambos niveles educativos. Aquí veis que está la primera parte sobre educación secundaria obligatoria y la de más allá es sobre educación secundaria no obligatoria. Hay países que tienen una ratio inferior, pero en principio parece que España está, bueno, en una media razonable. Oigo muchos murmullos, no sé si estáis de acuerdo o no, lo veíais así o no. Los datos estructurales es lo que tienen, que a veces te da una visión muy de fuera que no conoces, ¿no? Si atendemos a esta misma relación profesor-alumno, viendo ya directamente España y los datos de evolución, en este gráfico veis la evolución del 2008 al 2012 y el indicador lo que veis es que ha permanecido más o menos estable, aunque siempre aumentando, es decir, cada vez los alumnos han de atender cada vez los docentes han de atender a más alumnado, ¿no? Y más o menos estable, digo, en la educación secundaria obligatoria. Sin embargo, en el gráfico de la derecha vemos cómo ha ido aumentando de forma más significativa, ¿no? Cada vez hay que atender a más alumnos. Bien, una vez más, os he puesto ahí un pequeño ejemplo. Si nos fijamos en las diferencias por comunidades autónomas, pues también las diferencias pues, varían mucho según la zona, ¿no? Por ejemplo, en Madrid o Melilla, los profesores, la media sería de 13,2 alumnos por profesor, frente a País Vasco, por ejemplo, que es algo más de un 9, ¿no? Bueno, pues las diferencias en esta cuestión siempre varían. Si nos fijamos, sin embargo, en los datos que tienen que ver con las becas para el estudio, vemos que España está muy por debajo de otros países de la Unión Europea en cuanto al tanto por ciento del gasto educativo que dedica a becas, ¿vale? Del monto total del gasto que dedica a educación, ¿cuánto de eso se dedica a becas?
Bueno, pues un 9,4% es lo que dedica España, frente a otros países como, bueno, os he puesto Reino Unido, que es el que más dedica, que serían casi un 40%, pero hay otros países como Italia, que dedica un 22,2%, o Portugal un 15,4%. Bueno, España dedica un 9,4%. Además, no solo dedica menos, sino que lo ha ido reduciendo. Si vemos los datos de esta tabla, vemos durante el periodo 2009-2012 cómo por comunidades autónomas el gasto en las comunidades autónomas se ha ido reduciendo, sobre todo con un punto clave que es el año 2012-2013, ¿no? Si veis las cifras de la columna de la derecha, pues veis qué cantidad se dedicaba en esos años y la que se dedica en el año 2012-2013. Se ha reducido globalmente algo más de un 10% el importe destinado a becas, fundamentalmente en las enseñanzas obligatorias, algo menos en las universitarias y el único saldo positivo lo tenemos en las enseñanzas postobligatorias. Probablemente esto tiene que ver con cuando atiendes al tipo de gasto que se hacen las becas hay diferentes, ¿no? El mayor rango del presupuesto se va a lo que se llama becas salario, ¿no? A contribuir con dinero a aquellos estudiantes que no se pueden permitir, que tienen ausencia de ingresos, ¿no? Y esto probablemente tenga que ver con lo que hemos dicho antes, ¿no? Con el aumento de las matriculaciones, un poco el regreso a las aulas y cómo pues por ahí se ha tenido que incrementar algo el dinero de las becas, lo que no está reñido con lo que vimos siempre de que cada vez hay menos alumnos becados, ¿no? O sea, los datos a veces confunden, pero es que hay que ver un poco todo el marco general. Bien. Hay datos algo más alentadores respecto a esta perspectiva de la educación, esta foto, ¿no?, de la educación en España, que tiene que ver con la penetración de las TICs en las aulas. Para contextualizar un poco estos datos, deciros que en todos los estudios se muestra siempre cómo la población joven, y sobre todo la muy joven, que sería la que está entre los 15, 16 y los 24 años, tienen un uso de las tecnologías de Internet, del ordenador y de los móviles casi al 100%. Es la franja de población que más uso hace de las nuevas tecnologías. Además, estudios que hemos hecho nosotros desde el centro nos muestran cómo entre los usuarios habituales de Internet y TICs en general, jóvenes, hay un 68,5% que se dedica la mayor parte del tiempo a buscar información relacionada con su trabajo o con sus estudios, por encima de otro tipo de usos como pueda ser las redes sociales, seguir algún blog, poner contenidos en alguna web, etcétera, ¿no? Es decir, que de los usuarios habituales jóvenes, la mayor parte del tiempo la dedican a los estudios, ¿no?, fundamentalmente. Bueno, ¿cómo se recoge todo esto? ¿Qué ocurre en los centros respecto a la penetración de las tecnologías? Bueno, os he puesto este cuadro de la encuesta europea de centros escolares, que lo que hace es recoger el número de alumnos que están en centros escolares que ellos llaman de tipo 1. Y por tipo 1 entienden que son centros equipados digitalmente, es decir, con un alto equipamiento, conexión de banda ancha, etcétera, y con alta conectividad, con web del centro, correo electrónico, un entorno virtual de aprendizaje y una red de área local. Bueno, teniendo en cuenta que esto es lo que está midiendo esta encuesta, pues comparativamente España vemos que se encuentra en muy buena posición respecto a otros países de la Unión Europea, ¿no?, especialmente en los niveles de primaria. Si veis, bueno, pues en el primer caso un 75% en el caso español frente a un 37% en la media de la Unión Europea, 26-24, 53-55, 59-50. Bien, esta misma encuesta sigue con sus mediciones y nos dice el porcentaje de uso de Internet por parte del profesorado para preparar las clases. Y lo que mide es la alta intensidad y entiende alta intensidad como los profesores que usan Internet para preparar más del 25% de sus clases. Bueno, en este caso veis también que los datos son bastante parejos, ¿no?, de España respecto a la media de la Unión Europea, 29,32, 29,30, etcétera. Y el último dato tiene que ver con el número de ordenadores por cada 100 alumnos. En este caso, llama la atención cómo en España el número es muy superior, bastante en el caso sobre todo de primaria, aunque luego vemos que va descendiendo en función de que aumente el nivel educativo, ¿no? Una vez más,
estos datos de penetración de las TICs en las aulas varían mucho en función de dos elementos, que es la comunidad autónoma a la que nos refiramos y el tipo de centro. Estos son datos para el curso 2012 y aquí veis cómo las diferencias claras por zonas, ¿no? Por regiones, y además cómo los centros públicos tienen una media significativamente más baja, en torno al 2,8 de alumnos por ordenador, frente a los centros privados que tienen una media que casi lo dobla, ¿no? Del 4,2%, y esto es en general para todas las comunidades autónomas. No sé si voy muy rápido, yo esto luego os lo colgaremos para que lo veáis y estará mucho más masticado cuando lo podamos publicar, ¿vale? Con estos datos la verdad es que podríamos decir que la penetración de las TICs en las aulas se está implantando progresivamente y bueno, pues es que vemos porcentajes bastante por encima de la media de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea. Esto, en principio, debería redundar en unos resultados académicos mejores y en la calidad de la enseñanza. Por eso se miden estas cosas. Otra cosa es que eso sea así. O sea, vosotros que estáis en las aulas, que usáis las tecnologías, una cosa son los macrodatos, ¿no? De cómo se ha implantado y tal, y otra cosa es el uso que se le pueda dar efectivamente, ¿no? Pero por eso se miden estas cosas también. Bien. Y en ese sentido, y ya termino de abrumaros con datos, quería recoger sobre resultados académicos. Evidentemente el informe recoge muchas más cosas que esto, pero me apetecía traeros el concepto de abandono escolar temprano, que es una de las cuestiones que se recogen, que viene a desbancar la antigua idea del fracaso escolar, ¿no? Del abandono escolar. Y os pongo la definición porque nosotros hemos tenido problemas al hacer el informe para entender a qué se referían los datos cuando hablaban de abandono escolar temprano, porque antes se entendía como la gente que no conseguía tener los estudios obligatorios, ¿no? Que abandonaba la escuela, a eso se le llamaba fracaso escolar, ¿no? Antiguamente. Ahora no. Ahora, como veis, la Unión Europea define el abandono escolar temprano como el porcentaje de personas entre los 18 y los 24 años que tienen como mucho el nivel de enseñanza secundaria obligatoria y que no ha realizado otra educación, reglada o no, en las 4 últimas semanas. Es decir, se incluye en este abandono escolar temprano a quienes sí tienen la enseñanza obligatoria, pero no continúan estudiando, ¿vale? Se quedan solo con la enseñanza obligatoria. Y en España se ha venido a equiparar, ¿no? Esta definición. Se entiende la situación de jóvenes que no tienen el título de educación secundaria obligatoria o que tras finalizarla no estudian bachillerato o formación profesional, ¿vale? O sea, esto es lo que mide este gráfico. Y como veis, España está a la cola. Estos son datos que recoge Eurostat para el año 2014, que recoge la tasa de abandono escolar de población entre los 18 y los 24 años para el año 2013. Bueno, pues en España la media es del 23,5%. Si veis la media de la Unión Europea, que está, es que con esto no me aclaro yo, ahí, entre Reino Unido y Hungría, la media es casi del 12%. Es decir, España está muy por encima de la media de la Unión Europea, con otros países como Malta, Portugal, Rumanía o Italia. Pero es que si quitamos esos países que están en la franja inferior, que tiran muy a la baja la media, en realidad la media europea de los 23 restantes sería del 8,3%. O sea que España está a años luz, ¿no?, de este dato. Pese a todo, la verdad es que el abandono escolar temprano no ha hecho más que decrecer de manera sostenida desde el año 2009, ¿vale? O sea, esas son las cifras, pero la tendencia está cambiando. Si veis el total, para el año 2009 era del 30,7%, el total en 2014 no llega al 22%, ¿no? Ha descendido en 8,8 puntos la tasa de abandono escolar temprano. Y si veis también la diferencia entre hombres y mujeres, el abandono escolar temprano es mucho más acusado entre los hombres, casi 10 puntos por encima que lo que afecta a las mujeres.
Una vez más, y como aquí venís de todas partes, nos parecía importante que viéramos un poco cómo la tasa varía enormemente también en función de la comunidad autónoma de la que hablemos. La media de España la veis ahí en rojo. Hay de regiones como Navarra, Cantabria o el País Vasco, que están alrededor de la media de las cifras que maneja la Unión Europea, ¿vale? En torno al 12%, que serían las de abajo. Hay otras que están en el rango de la media española, pero hay otras que es que lo superan con creces también, ¿no? Serían Ceuta y Melilla, Baleares, Extremadura, Andalucía o Canarias, por ejemplo, están en torno al 30%. Bueno. Y ya termino con este gráfico para irnos con un mejor sabor de boca, ver cómo, bueno, como os decía, la tendencia está cambiando, la proporción de jóvenes españoles que estudian ha superado a la media europea en los últimos años, ¿no? Si veis las dos líneas, la media en España estaba por debajo de la de Europa, en el 2011 se equiparan y un año después, en el 2012, hay más jóvenes estudiando en España que en la media de los países europeos, ¿no? De hecho, de media, los jóvenes y las jóvenes españoles estudian los mismos años que los otros chicos y chicas europeos, ¿no? Y la media está en torno a 17,6 años, que es el periodo que tienen de estudio, más o menos. Y con esto os invito a que leáis el informe completo cuando esté terminado. Muchas gracias.